Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Uruguay se retirará de esta asamblea. Durante la primera sesión de la Asamblea General de la OEA, Uruguay anuncia que se va. Sin pretender ser modelo de nada, vanguardia de nada, sin pretender que nadie nos siga. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, anunció el retiro de ese país de la versión 49 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es una decisión que adoptamos con pesar, pero con serena convicción, sin aspavientos, sin pretender molestar ni condicionar a nadie. Bergamino rechazó la presencia de la delegación de representantes de Juan Guaidó, que fueron aceptados por la OEA como representantes de Venezuela. Uruguay considera que la mejor forma, la única forma de practicar esos principios, de ser leales en nuestro compromiso con la institucionalidad y con la normativa de la Organización de Estados Americanos, es retirarnos de esta sesión en la que los mismos, esos principios, esos valores, a nuestro entender, están siendo vulnerados. No se sintió cómodo el vicecanciller de Uruguay porque la Asamblea discutiría minutos después una propuesta de resolución presentada por varios países del Grupo de Lima que buscaba permitir que la delegación de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, se siente en la Asamblea. Y lo lograron, porque pese a que Uruguay se fue del recinto y que países como Bolivia, Nicaragua, México, que ya mostró el cobre de frente porque también siguió esta misma línea de rechazo a la delegación del presidente interino Juan Guaidó, acompañado también por la representante de Granada, Barbuda, Surinam, Dominica y San Vicente, pues estos 10 países que mostraron ya la carta abierta del ajedrez, pues facilita mucho las cosas en este proceso, y a pesar de eso, la OEA en su mayoría votó y reconoció a Gustavo Tarré, aceptándolo para que tomara su asiento formal dentro de la Organización de los Estados Americanos. Que nosotros tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de las democracias. Yo le digo el apoyo de Nicaragua, el apoyo de Bolivia, me importa muy poco. Bueno, nos interesa el apoyo de Rusia, el apoyo de Turquía, esos no son los apoyos que buscamos. Un triunfo más para el gobierno de oposición venezolana de Juan Guaidó, así respondió Carlos Vecchio, embajador ante Washington por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. La Asamblea General aprobó y ratificó reconocer los representantes legítimos de Venezuela encabezado por esta delegación. Es decir, la máxima instancia de esta institución hoy reconoce como delegados legítimos quienes estamos acá. Precisamente Gustavo Tarré Briceño estuvo allí, embajador de la OEA, nervios de acero. En ese momento toda la diplomacia, la corte de la gallardía, y esto fue lo que nos respondió. Como la inmensa mayoría de las democracias del mundo, y no causa mucha extrañeza que un gobernante como el presidente López Obrador de México, que llegó al poder con la bandera de la lucha contra la corrupción, en la práctica se convierta en una muletilla del ladrón más grande que existe en el continente americano, que es Nicolás Maduro. Pero más allá de apoyar a Nicolás Maduro, Uruguay, que dejó precedente, aunque no pasó nada porque, como escucharon, no afectó en ese caso la resolución de la Asamblea y fue aprobada, sí nos preguntamos por qué se fue. Ariel Bergamino, subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay. Este episodio en torno a las credenciales de la delegación venezolana, bueno, es una muestra más de ese proceso de deterioro. Y bueno, nosotros consideramos que de alguna forma hay que manifestar, bueno, nuestro desacuerdo con ese proceso, nuestra preocupación y nuestro apego a la institucionalidad de la OEA. Y bueno, no encontramos otra forma, creemos modestamente que no hay otra, más que retirarnos de una asamblea que ya en su fase preparatoria y en lo poco que transcurrió hasta nuestro anuncio, demostró estar desnaturalizada. Pero uno se pregunta por qué desnaturalizada, si es precisamente esa OEA el espacio de debate de la Carta Democrática Interamericana, donde se hacen precisamente todas esas observaciones, donde es bienvenido todo lo que está de acuerdo a una línea o en desacuerdo a otra, y no hay ni siquiera un voto de veto, como lo explicaba
hablaba ayer el secretario general Luis Almagro, y entonces esa pregunta de por qué se va a Uruguay sigue cavilando y salen dos presuntas respuestas. La primera, el propio embajador de Venezuela, Gustavo Tarré, dio un poco más de detalles y no sé, escúchenlo ustedes mismos. Presunta corrupción Tremenda que hubo en Uruguay en relación a las inversiones que hizo Venezuela allá, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Y no quiero ser demasiado mal pensado, pero las denuncias no formuladas por la oposición venezolana, sino por el pueblo uruguayo y la prensa uruguaya, son muy elocuentes. La segunda respuesta es que nos fuimos a buscar quién era Ariel Bergamino. Para algunas referencias es el riñón político de Tabaré Vázquez y muy cercano además porque era quien le hacía los discursos. Ese término que usaron algunas referencias sobre Ariel Bergamino, el vicecanciller de Uruguay, dice que básicamente es un riñón político de Tabaré Vázquez porque es quien le clasifica, es quien le depura, quien le escoge, quien hace alianzas, es probablemente como el escudero. Muy cercano porque lo conoce desde que le hacía los discursos cuando estaba empezando su carrera política, pero además es que este señor fue embajador en el gobierno de Pepe Mujica, fue embajador nada más y nada menos que en Cuba. ¿Y saben qué? En enero de este año viajó hasta Italia para buscar una posible solución para Venezuela. Por supuesto, según su línea política, para proteger el régimen. Ese es el perfil de Ariel Bergamino, vicecanciller de Uruguay. Acá se invocan, sí, muchas normas, resoluciones y demás, pero ustedes saben que en materia legal, yo no soy abogado, pero en materia legal hay una sola biblioteca, los demás son estanterías. Así las cosas, el ajedrez quedó claro en la OEA. Estos 10 países, estas 10 comisiones que se retiraron y que a decir verdad son una minoría dentro de la Organización de Estados Americanos porque la gran mayoría respalda y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y desde hoy legítimo porque se reconoce toda esta representación ante la OEA como representación oficial, formal de Venezuela. Van a poder participar con voto, con voz y voto en las plenarias de la Asamblea. Y a partir de ahora vamos a tener voz y voto en todas las resoluciones, en todas las discusiones. Este es un paso gigantesco porque se impone la democracia frente a la dictadura. Y parte de ese esfuerzo, lo que se logró hoy, ha sido gracias a nuestro embajador Gustavo Tarré Briceño. Mientras que Uruguay que se fue, Bolivia que se mantiene pero muy receloso, que mostró reparos, Nicaragua, Uruguay y la gran estrella de la tarde, porque ya mostró el cobre, como les digo, México, que por supuesto está acompañado de Barbuda, Surinam, Dominica y San Vicente, quienes se retiraron por la presencia del embajador de Venezuela, Gustavo Tarré, quien es el representante permanente de Venezuela ante la OEA. Pero dos puntos claves ya para concluir este análisis. Primero, ya sabemos quién es quién. México salió del closet, como se dice. Se había mantenido muy callado, intentando invocar una falsa neutralidad. Hoy plantó posición. Segundo, para Colombia, quien reconoce el gobierno interino de Juan Guaidó y por ende a Gustavo Tarré como su embajador ante la OEA, es de gran satisfacción que la gran mayoría de la OEA, la mayoría en sí misma de la OEA, acepte las credenciales expedidas por Juan Guaidó y que avala la representación de Venezuela. Tercero, el secretario general Luis Almagro va de frente y aunque es una organización garante de la libertad de pensamiento, para el secretario general per se, es decir, por sí mismo, está claro que no acepta la usurpación de Nicolás Maduro. Ya escucharon sus palabras en el anterior análisis. La representante de Granada también hizo reparos y es más, se atrevió a decir, voy a abrir comillas, dice que vamos a tener dificultades en las decisiones que se toman de ahora en adelante y creemos que Venezuela no es un Estado miembro. Cierra comillas. También plantó posición y esto es lo bueno de estas disertaciones o de estos actos públicos porque se conocen los tableros del ajedrez. Gustavo Tarré Briceño entró al recinto y la señora embajadora de Granada fue una de las primeras que se levantó haciendo reparo y al percatarse de la presencia del representante permanente de Venezuela, pues no solo Granada, sino también Uruguay y los países que les acabo de mencionar, pues no estaban muy contentos con la presencia de Gustavo Tarré. Por otro lado,
supuesto la migración, los cerca de 4 millones que han salido de venezolanos, fue el tema central de Gustavo Tarré. Gustavo Tarré entró pisando firme a esta asamblea, dice que han recibido el apoyo del gobierno de países vecinos, pero la primera solicitud del embajador ante la OEA es que se reconozcan las elecciones libres propuestas por el presidente interino Juan Guaidó. Pues ahí está, continuará la OEA, nosotros por supuesto informando desde allí, haciendo presencia, Informativo G24, para llevarles a ustedes todas estas decisiones que son cruciales para que ustedes las conozcan y sepan qué pensar, qué decidir. Como siempre estamos ahí, no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Uruguay, puedes irte. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Así vamos cerrando entonces esta emisión del Informativo G24. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes de Colmundo Radio en Colombia 1440 AM, quienes se conectan desde cualquier lugar del mundo en www.canalg24.tv, quienes nos siguen también en nuestra comunidad de analíticos de Informativo G24 en YouTube. Usted se puede suscribir a nuestra comunidad de analíticos, ahí están todas las transmedias, los análisis en video para que usted pueda disfrutarlo de una manera más tranquila, para que pueda pensar, entender y por supuesto decidir cuál es su posición o qué es lo que quiere creer. Eso es lo más importante y es el objetivo del Informativo G24 y la comunidad de analíticos en YouTube. Si no ha entrado todavía, es muy fácil, entra a YouTube, busca Informativo G24 y ahí va a aparecer nuestro canal. Lo invitamos a que nos visite, se suscriba, comparta, dele like y por supuesto déjenos sus comentarios en la caja. Nos gusta verlos en el chat en vivo, pero también nos gustan esos comentarios que quedan registrados ahí en esa caja en los videos posteriores. Ya vamos para los 95.000 suscriptores y es todo un honor. Gracias por esa confianza. Nuestros controles máster, Gio Piedrahita, Jonathan Piedrahita, gracias por estar ahí. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté. No competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Feliz tarde. Informativo G24, www.canalg24.tv.